derecho, desde el canal comunitario Amagá Televisión, más que un consultorio jurídico, es un espacio de aprendizaje y de pedagogía para temas de actualidad y de importancia del acontecer diario. Hoy, con integrantes del grupo Cavilando, un grupo de investigación de profesionales universitarios, hablaremos del tema de la participación de la mujer campesina dentro de los procesos del posconflicto en Colombia. Acompáñenos. El canal comunitario de Amagá Televisión y la red de canales del Suroeste agradece este espacio en derecho, un espacio de pedagogía, un espacio de conocimiento con personas y con profesionales en el área del derecho. Nos acompaña hoy nuevamente el equipo, dos integrantes del equipo Cavilando, un grupo de investigación de la ciudad de Medellín, que tiene un trabajo social bastante amplio, sobre todo en la parte del norte y el occidente de nuestro departamento. Estamos con la politóloga Jenny Pino, con la socióloga Jenny Pino, perdón, politólogo David Sánchez, integrantes del equipo Cavilando, como lo dije antes. Bienvenido nuevamente a este espacio del canal comunitario, un espacio de la televisión regional y local en Colombia que nos permite interactuar con nuestras comunidades. Doctora Jenny, bienvenida nuevamente al canal y muchas gracias por su presencia y por aceptar esta invitación. Don Fabio, muchas gracias a usted y feliz de poder estar otra vez compartiendo ideas con el público. Gracias, David. Como lo dije antes, es sociólogo de la Universidad Nacional de Antioquia, vecino de nuestro municipio de Andes. Sí, señor. Muchas gracias, don Fabio. Muchas gracias al programa En Derecho y Amagá Televisión por seguirnos abriendo espacios para conversar. Hoy vamos a tratar un tema que de pronto en el momento no es muy visible porque está en entredicho de pronto la reglamentación de algunas leyes que han salido a través del Fast Track y a través de los implementos de los acuerdos conocidos como los acuerdos de La Habana, con un grupo que ya más de 50 años en la insurgencia, como fueron las FARC, que hoy como partido político y como grupo ya reinsertado tiene un convenio y un acuerdo que le ha inclusive evitado al país en este año más de 5.000 muertos. Los acuerdos de paz que están tan cuestionados. Pero hablamos del tema, Jenny, del tema de la participación de la mujer y de la mujer campesina frente a esos acuerdos, que hoy podrían ser una expectativa, pero mañana ya serían una realidad. Ustedes han trabajado ese tema con las regiones. ¿Qué dice Cavilando sobre la expectativa que se tiene para la mujer, especialmente la mujer campesina, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz o el posconflicto que se denomina? Bueno, una de las novedades que tiene este acuerdo de paz que se hizo en La Habana es haber incluido una cosa que ellos llaman enfoque de género. Y es que en absolutamente todos los puntos, que son 6 puntos del acuerdo, debe estar pensado también no solo en el hombre, sino en la mujer, es decir, las particularidades que tienen las mujeres. Entonces, un ejemplo, si estamos hablando del fondo de tierras, pensar cómo hacer para que esa formalización o esa acceso que tengan a tierras no sea solo los hombres cabeza de familia, porque pues igual seguimos pensando que son los hombres, sino que sean las mujeres campesinas las que también estén dentro de esos programas y que incluso haya pues como la posibilidad de que sea en iguales condiciones. Eso es lo nuevo de este acuerdo de paz, es bien interesante, pero cuando va a aplicarse a la realidad es muy complicado. Claro. ¿Por qué? Por todo lo que el machismo que ha habido, la mujer siempre ha estado pues como anulada, escondida. Entonces las mujeres en el campo no tienen ni siquiera una básica primaria. Entonces a la hora de acceder pues realmente a estos programas es muy difícil. Entonces está la expectativa de que hay una nueva propuesta para el país, pero pues hay muchísimos limitantes en territorio. En la aplicación se vería muy difícil, porque las limitantes harían casi que inalcanzable
para esas mujeres campesinas acceder a esos recursos o acceder a esos proyectos. Sí, además que la institucionalidad en los municipios, pues los funcionarios no están tan preparados para entender que tenemos que cambiar la idea de que ya no solo son los hombres los que acceden a los programas, sino que son las mujeres con sus necesidades también. Entonces necesitamos en territorio, en las alcaldías y todo eso, también funcionarios que tengan la disposición y la claridad de todo el tiempo estar motivando a esas mujeres a participar realmente. De hecho, doctor David, ya en la parte política, que es el tema suyo, me parece a mí que hay una gran incertidumbre sobre lo que es ese acuerdo de paz y lo que fue llevado pues, a ley de la República y a modificación incluso de nuestra Constitución. Porque hasta qué punto esos acuerdos firmados el año pasado, a finales todavía inclusive este año, en este primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, se terminaron de firmar acuerdos, leyes y implementación de esos acuerdos logrados en La Habana. ¿Hasta qué punto están blindados? ¿Hasta qué punto la Constitución colombiana y esos acuerdos y esas leyes que se firmaron en el Fast Track a finales del año pasado ya han sido objeto de revisión de la Corte Constitucional y hasta qué punto quedaron blindados que de pronto ahora, con este proceso electoral que se viene, donde ya hemos escuchado a algunos candidatos que dicen, algunos dicen volvamos trizas los acuerdos, otros dicen no los volvamos trizas, modifiquémoslos, vamos a mejorarlos, pero hasta qué punto sí es viable que la persona que quede presidente de la República pueda modificar acuerdos o están totalmente blindados. Bueno, ahí habrían varias cosas. Yo diría que, por ejemplo, yo difiero grandemente de las personas que dicen que en Colombia le ganamos al mundo en biodiversidad y en aguas y no sé qué. Yo creo que Colombia le gana al mundo entero en leyes, pero también en leyes que no se cumplen. Inaplicables. Entonces nosotros legislamos y legislamos siempre, pero al final del paseo las leyes quedan ahí engavetadas en un papel para que de pronto cualquier persona levante la mano y la reconozca, pero no en su aplicación. Si nos remitimos a la historia constitucional, vamos a la Constitución del 91, una coyuntura más o menos parecida a la del día de hoy, es decir, una convulsión social muy fuerte, se desarmaba una guerrilla, mataban presidentes, una convulsión muy parecida a la de ahora. Llegamos a una constitución política que tiene también una disputa ahí entre modelo económico y derechos fundamentales, pero digamos que es decente, ¿cierto? De ahí para acá la aplicación de esa constitución ha sido nula, ha sido muy ineficiente, sobre todo para los derechos fundamentales de las poblaciones que reconoció en su momento, como las indígenas, las afros, etc. Ahora llegamos, por ejemplo, al tema de los acuerdos de paz con una convulsión social muy fuerte, con una guerrilla de 54 años para entregar las armas, y cuando llegamos a esa negociación, entonces veníamos de un presidente que hablaba de seguridad y todas las alcaldías, los funcionarios públicos, como decía la compañera Jenny, todo el mundo hablaba de seguridad, entonces hacia allá estaba volcada la política pública y la acción del Estado, con su ineficiencia también y con su ineficacia, ¿cierto? Cuando llega el presidente de la paz, que es el presidente Santos, entonces todos los funcionarios hablan de paz, pero cuando nos vamos a la realidad, en la implementación de los acuerdos, eso no es efectivo. Municipios como Endaveiba, por ejemplo, que quienes están organizando y encabezando esa implementación de los acuerdos de paz, por ejemplo, son mujeres, y no solamente son mujeres, sino asociaciones y organizaciones de mujeres integradas por mujeres y asociaciones campesinas. Cuando van efectivamente a negociar esa implementación de los acuerdos con la institucionalidad, eso se pierde, eso se desvanece completamente. Cuando los mismos acuerdos en su concepción, hay varias cosas en los acuerdos, participación política, un montón de cosas, pero hay una que es transversal a todos los acuerdos, que es el enfoque de género y la implementación del enfoque de género en cada una de esas situaciones de los acuerdos de paz, y eso en la realidad no se cumple. Ahora, si ya con toda esa historia, para terminar, con toda esa historia vemos que alrededor de los acuerdos o internamente en los acuerdos pasa eso, cuando nos vamos a cómo los van a proteger, solo queda una cosa, y es que en derecho existe lo que conocemos como la pirámide normativa.
Entonces la pirámide normativa es la Constitución como norma de normas y de ahí para abajo leyes, decretos, códigos, ordenanzas, acuerdos municipales, etcétera, pero de ahí para arriba está la normatividad internacional. Entonces es la normatividad internacional, la comunidad internacional, la que en últimas va a terminar poniéndole orden a los acuerdos de paz, o por lo menos juzgando al Estado, porque lo pueden juzgar, el Estado colombiano puede ser juzgado por el incumplimiento de la implementación de los acuerdos. No se nos olvide que Suecia y Noruega ya le hicieron una notificación al Estado colombiano en donde le dicen, ¿usted en qué se está gastando la plata de la implementación de los acuerdos? ¿Dónde está? Porque hay un lío de corrupción, al parecer, internamente en esa alto comisionado de paz del gobierno. Entonces, con todo eso, don Fabio, a nosotros nos queda seguir reivindicando lo que queda ahí, porque es interesante para las mujeres, para la población campesina en este caso, pero de ahí a que la clase política colombiana se defina a implementar los acuerdos de paz queda mucho trecho. Mucho trecho. Doctora Jenny, en el trabajo que ustedes están haciendo en La Beiba, y me imagino que es el de todos los municipios, como dice el doctor David, por ejemplo aquí en Amagá, y me imagino que en todos los municipios, porque como lo dice David, la orden viene de arriba, de la punta de la pirámide, que es el Ejecutivo y que es el Gobierno Nacional, hacia abajo, que son los municipios, todos los planes de desarrollo municipal de los alcaldes que hoy están ejerciendo, que se posesionaron el 1 de enero del año 2016, incluyeron obligatoriamente dentro de su plan de desarrollo y dentro de sus presupuestos para financiar ese plan de desarrollo a 4 años, y en el marco fiscal a esos 4 años incluyeron por obligación unas partidas para lo que usted dice, doctora, para esa transversalidad de los acuerdos de paz, algo que llamaron como que unos ingresos provenientes de los acuerdos de paz. Aquí en Amagá también se hizo, y básicamente el del financiamiento frente al plan de desarrollo municipal, cuando se advirtió al Ejecutivo, sí se dijo que esos recursos vendrían como consecuencia de los acuerdos de paz, ¿cierto? Pero en la práctica ustedes ven, como en toda parte, que aún ni siquiera los funcionarios tienen conocimiento de eso, que esos recursos están en el papel, pero que en la realidad no existen todavía. Esos recursos, lo que hemos visto en territorio es que sí se entregaron, y se entregaron a los municipios. Sí. Y no se usaron para lo que se había dicho. Ay, incluso en la zona de Urabá, algunos alcaldes se les preguntó por ese monto que ya pues era claro que sí existió para el tema de pedagogía de acuerdos, para todo este tema, y que los campesinos estaban diciendo que a ellos no les habían hecho pues ningún, digamos, dado estos talleres, esta capacitación, y los alcaldes decían, no, es que a nosotros eso, no creemos en eso. No creemos en eso, por tanto, pues ese recurso me imagino que lo habrán invertido en otras cosas. Y eso es muy delicado, porque a la hora de empezar a construir los planes con desarrollo con enfoque territorial, que son la base para hacer los planes para la implementación de los acuerdos a 15 años, la gente llega sin el conocimiento ni siquiera de qué son los acuerdos de paz, cuáles son los acuerdos, a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones. Y si la gente llega a un taller a definir una planeación comunitaria sin ni siquiera saber qué es, ni cuánto dinero hay disponible real para eso, pues la gente termina entrando a la reunión y saliendo sin saber a qué fueron, y tomando decisiones equivocadas, por supuesto. Cuando tenemos, por ejemplo, una zona que no tiene puentes, que la gente lo que está pasando por garruchas tradicionales, ¿qué creería uno que es prioritario en esa zona? Pues los puentes, ¿cierto? Sí. Para no usar garrucha. ¿Qué terminó la gente en una reunión pidiendo? Acueducto. Cuando tienen agua, pues agua natural y mucha agua en la zona. Entonces eso se vuelve, digamos, un problema, porque la gente realmente no va a planear, esos dineros no se están invirtiendo como deben ser, y sospechamos y vemos que eso, implementación de acuerdos de paz, pues muy posiblemente se va a perder. Y doctor David, y no solamente, como lo dice Jenny, no solamente esos recursos irían a ese tema de género, sino que también hay otro grupo poblacional que sí, que está también cobijado y que de pronto hasta lo desconoce, por ejemplo el caso de víctimas, ¿cierto?
Y tampoco podríamos decir que entonces solamente se aplicarían o se destinarían esos rubros a poblaciones directamente afectadas por el conflicto armado con las FARC. Eso va a todos los municipios del país. Sí, vea, ahí digamos que podemos decir varias cosas. Lo primero es que el enfoque de género es transversal porque el mismo acuerdo, es decir, la guerrilla de las FARC y el gobierno reconocieron que son las mujeres las mayores receptoras de hechos victimizantes dentro de los acuerdos, y así lo reconoce textualmente el acuerdo. Es decir, son quienes más sufrieron victimización, violación, violencia, pues que les asesinaban a sus compañeros o a sus hijos, desplazamiento, etcétera, en general, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que se refiere sobre todo al enfoque de género, pero por supuesto que también tiene otras poblaciones. Por ejemplo, tiene un enfoque étnico, ¿cierto? En el tema de víctimas hay un punto del acuerdo que es específicamente para las víctimas, ¿cierto? Específicamente para víctimas del conflicto, en donde dice que esa precisamente era la disputa principal, es que el Estado nunca quería reconocerse como un actor del conflicto. Como un actor que realizó también actos de violencia y de guerra contra la población. Entonces esa era la disputa general, y de ahí precisamente de ese desconocimiento del aparato estatal como un realizador de hechos victimizantes. Entonces pues si yo no reconozco, yo no voy, obviamente no voy a mover mucho por hacer nada. Con lo que ustedes anunciaban ahorita, por ejemplo, con el tema de los dineros y de los presupuestos, y la pregunta que me realiza sobre todos los municipios, hay 170 municipios priorizados, es decir, el acuerdo dice dónde fue más crudo el conflicto. Entonces, donde fue más crudo el conflicto identificaron 170 municipios, en donde por supuesto en Antioquia hay bastantes, que son en la zona de Urabá, en la zona del Bajo Cauca, en la zona del nordeste antioqueño principalmente, y del Urabá chocuano, pues. Entonces a esos municipios les prioriza recursos de esa cooperación internacional que se está generando, y les dice, bueno, vamos a implementar unos proyectos, como decir, unos proyectos de choque. ¿Qué nombre es que tienen? Los PISDA. Los PISDA, que se llaman los PISDA, que son unos proyectos urgentes. Ya, vamos a hacerlos ya para que la gente vea que sí estamos en paz y que vamos a empezar a hacer cosas. Esos son los recursos que se supone que ya están iniciando, pero uno se va a la realidad de esos pueblos y se la gastaron en otra cosa. Nosotros estábamos en Dabeiba, por ejemplo, y en una charla con el alcalde, la comunidad con el alcalde, una comunidad donde no hay vacas, donde no se produce leche, y el alcalde decidió que ahí iba a ir un tanque receptor de leche, y no hay una sola vaca en esa vereda. Sí. Entonces uno dice, ¿cuál es el interés de poner un tanque de leche donde no hay vacas? Sí. Lo que decía la compañera es cierto, ese cañón de la Llorona, los que conocen el cañón de la Llorona, la gente pasa por garruchas, porque tenían puentes, todos los puentes se los tumbó el ejército en el momento de la confrontación, que para que no pasara la guerrilla, pero tampoco nunca los reconstruyeron y se les olvidó que por ahí pasaban campesinos e indígenas para poder comercializar sus productos. Entonces los tumbó el ejército, nunca los quiso parar, ahora la gente los pide y tampoco los quisieron hacer. Y entonces era más importante para el Ejecutivo hacer unos tanques para almacenar leche de vacas que no tiene, que un puente que sí necesita la comunidad. Don Fabio, nosotros hicimos una investigación muy fuerte cuando estaban en la negociación de los acuerdos, y tenemos 2 artículos publicados en Cavilando, en la revista Cavilando, lo pueden encontrar por www.cavilando.org, en donde hablamos de los acuerdos, de qué se negociaron en los acuerdos, y nosotros planteábamos varias cosas, pero la principal, yo creo, para este debate es que lo que nosotros temíamos, que los acuerdos terminaran en un fortín burocrático y político para la misma clase política de siempre, y eso terminó siendo un montón de recursos de cooperación internacional que se empezaron a construir desde abajo con las comunidades para identificar sus necesidades, pero los alcaldes, los gobernadores, todos se dieron cuenta que había un billete muy interesante, entonces se apropiaron de eso y empezaron a poner a sus amigos, etcétera, a contratar con ellos, y así se está distribuyendo la implementación de los acuerdos. Vamos a este primer corte de mensajes institucionales, y llegamos con el tema tan importante de esos alcaldes que a lo mejor estaban pensando era en almacenamiento de leche de magnesia para esa diarrea mental.
Sí, sí, sí. Gracias. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. Regresamos al programa en Derecho del canal comunitario desde el municipio de Amagá, canal comunitario Amagá Televisión y la red de canales del suroeste antioqueño, con nuestros invitados del día de hoy, el grupo Cavilando, un grupo de investigación, con la socióloga Jenny Pino, con el politólogo David Sánchez, y estamos hoy hablando de la participación de la mujer dentro del posconflicto en Colombia, dentro de los acuerdos de paz y su implementación. El trabajo que ustedes vienen realizando en la parte de Dabeiba, Jenny, les ha podido evidenciar claramente lo que en todo el país está sucediendo, que es que hay un desconocimiento total de lo que son los recursos provenientes de esos acuerdos y su utilización. Imagino que esos alcaldes van a empezar a tener muchos problemas con la Contraloría General y con la Procuraduría, porque de pronto entraron esos recursos a fondos comunes y no los utilizaron como debían de haber sido utilizados. Y no es solamente reunir un grupo de mujeres y darle una capacitación, darle una charla y ahí nos gastamos la plata en esa logística, sino que tiene que llegar a la práctica, qué es y en qué forma el gobierno debe apoyar ese tipo de proyectos hacia las mujeres campesinas. Bueno, realmente la mujer campesina ha tenido muy poco apoyo en todo el sentido, en educación, en formación, en economía. Desde el 2002 sale la primera ley en favor de la mujer campesina, la 731, buscando pues como tratar de superar, digamos, esa desigualdad que hay en el campo. Pero hasta el 2010-2011, que se le hace un debate, control político, a la ley, el resultado es que no había logrado los resultados esperados. Es decir, no había llegado a las campesinas de territorio, los programas que habían hecho no habían sido pensados en las necesidades y en las posibilidades reales de las mujeres. Entonces, hasta el 2010-2011, esa ley había prácticamente fracasado. Y lo dijo no solo en el Congreso, sino también que lo dijeron organizaciones internacionales como la CEDAW, frente a lo que pasaba en Colombia. De ahí, desde el 2011 más o menos a hoy, y pues gracias a los acuerdos de paz, el gobierno ha sacado una serie de decretos y ha fortalecido una oficina que es de nivel de presidencia sobre la equidad de género. Les ha encomendado la tarea de que ahora sí de verdad la mujer campesina tenga un apoyo en lo económico, en lo educativo y en la salud. En territorio que hay, muy poco. O sea, realmente con mujer campesina, organizaciones de mujeres campesinas, muy pocos. Lo único que hay son pequeños talleres que son más que todo buscando cumplir lo cuantitativo, ni siquiera lo cualitativo. Y el problema de la mujer campesina es un problema estructural. Es decir, el machismo, la anulación, la falta de atención en salud, la falta de remuneración por su trabajo. De propiedad sobre la tierra. Propiedad sobre la tierra son asuntos que no son de hace poco, son de toda la vida, pero que tienen en ese momento las familias campesinas empobrecidas enormemente. Entonces ahí hay un reto muy grande de cómo el gobierno nacional y pues aprovechando la coyuntura de la implementación de acuerdos, logramos llegar a esas mujeres campesinas, que la mayoría no tienen ni primaria, que su salud es deficiente, que no les pagan por su trabajo, o sea, nunca ellas ven un sueldo, un salario, nada, es lo que el esposo les puede dar. ¿Cómo llegamos con esa realidad tan básica a empezar a transformar eso? ¿Cierto? Que como usted lo dice, no es un taller, es pensarse una política estructural de cómo vamos entrando en ese sector de mujeres. Y doctor David, no es como algunos lo están haciendo o estamos pensando, lo decía ahorita antes del corte, que vas a hacer un puente, diciendo pues que porque por ese puente van a pasar las mujeres también,
no es dándole unas gallinas para que haga para que empiece su semillerito, dándole unos cerditos para que produzca sus cerditos, porque lo que está haciendo es poniéndola a trabajar más para lo que toda la vida ha hecho. Como le dice la doctora Jenny, para ese machismo donde la mujer está en la casa cuidando los marranos, cuidando las gallinas, pero para alimentar a toda su familia. Entonces no es esa transversalidad la que creo que es el espíritu de la ley de los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Es específicamente a esa mujer, ¿cierto? No como algunos piensan que entonces le hicimos el puente y ya, ahí estamos cumpliendo con esa obligación del compromiso de los pactos de paz. Es que eso es muy complejo porque, por supuesto, el tema del enfoque de género desde una sociedad machista, desde unos gobernantes machistas, pues obviamente piensan que si construye un puente pasan mujeres, listo, ¿Sí? despachado el enfoque de género, Sí. ¿cierto? El tema con la transversalización a través del enfoque de género es cómo realmente se empoderan a las mujeres para que salgan de ese atraso en el que la sociedad las mantiene relegadas. Y hablo es de atraso y es de segregación real y efectiva frente al acercamiento pues, a los derechos. Hay una concepción en la aplicación del derecho en el Estado colombiano, y es que a las clases populares se les enseñó a ser mendigos, y obviamente a las clases populares, a las mujeres, a los indígenas se les enseñó a ser mendigos. Entonces nosotros no consideramos que somos poseedores de derechos, sino que estoy esperando a ver el alcalde, el gobernador, el presidente, qué es lo que me quiere dar. Entonces pensamos que la salud es si el alcalde me la quiere dar o me la puede dar, si el Estado me la quiere o me la debe dar. No, es una apropiación por el solo hecho de ser humanos. Y en este caso con las mujeres es todavía más grave, y en las zonas rurales la mujer campesina es todavía más fuerte, porque encontramos que si no hay plata para que ella vaya al médico, pues no hay plata, mujer, ¿qué vamos a hacer? No puede ir, es simple. Entonces no es simplemente capacitar, fomentar, sino es efectivamente cómo hacemos que las mujeres sean propietarias de la tierra. Pregunte usted cuántas campesinas hoy son dueñas de la tierra, o a nombre de quién está la finca en donde viven, ¿cierto? Hay una tesis que yo quisiera que Jenny nos la ampliara un poquito, que ella en una investigación que está haciendo la está cuadrando, y es el aporte económico del trabajo de la mujer campesina en la economía colombiana, y cómo un aguacate que nosotros nos comemos, por ejemplo, ahora que está tan de moda el aguacate, nos cuesta menos porque hay un montón de trabajo que la mujer de esa finca está aportando para la producción de ese aguacate que nadie le está pagando. Y eso es empobrecimiento de la mujer campesina, y eso es empobrecimiento de las comunidades campesinas. Entonces no es simplemente el hecho de, ay, listo, entonces que las mujeres se reúnan, que se organicen, que creen organizaciones, que participen en política. No, es como las condiciones reales de la mujer en la casa, en el hogar de cada uno de todos nosotros. Es ese cuento de que yo ayudo en mi casa a lavar los platos, es que yo también vivo en esa casa, yo también ensucio. Eso no es un regalo, ¿cierto? es una obligación. Eso no es una condición obligatoria de la mujer. Es decir, nació mujer y de una vez hay que entregarle una escoba, no. O nació niño y entonces no puede tocar una escoba, eso ya se tiene que acabar. Como lo que nos compartiera usted, doctora, parte de ese trabajo que está haciendo, que refleja lo que dice el doctor David, la participación de la mujer no solamente a raíz del conflicto armado en Colombia, sino diría yo que en Colombia, como Estado machista que somos, como dice el doctor David, que la mujer nace perdiendo desde que nace y se dan cuenta que es de género femenino, entonces inmediatamente el regalo del niño Dios es la muñeca, es la vajillita y es la escobita. Sí. A ver, ahí tocan dos temas. Uno es la economía y otro es la participación política de las mujeres. Voy a responder primero lo de la economía. Por supuesto, todo ese trabajo que hacemos las mujeres que no nos pagan, sea campesina o sea de la ciudad, porque en la ciudad pues no es que no haya machismo, todo ese trabajo no remunerado, alguien se lo tiene que apropiar de alguna manera. O sea, eso dentro de la economía nacional, que lo han denominado economía del cuidado, existe y se mueve. En el caso de la mujer campesina, es el trabajo que ella y pues sus hijos producen, el cual él no se lo remuneran,
significa que a la hora del campesino ir a vender el producto que él pues, produce, lo va a poder vender por menos de su valor. ¿Por qué lo puede vender por menos de su valor? Pues porque no le va a pagar a las otras personas que estuvieron ayudando en su producción, es decir, a su compañera y a sus hijos. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros los consumidores vamos a poder comprar ese producto más barato de lo que realmente costó producirlo, y eso a su vez, en términos de la economía nacional, determina el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Pues la canasta básica, es decir, cuánto necesitamos para alimentarnos, para el vestido, para la educación. Entonces, si encontramos en el mercado productos de la agricultura muy baratos, pues el salario mínimo no tendrá que subir mucho porque pues, los productos son baratos, pero miremos la raíz. ¿Por qué son baratos? Porque no se le está pagando esa fuerza de trabajo a la mujer. ¿Qué significa a su vez que no se le pague esa fuerza de trabajo a la mujer y a los hijos? Pues que a la hora de ir a una cita médica, la campesina no va a tener un pasaje para ir hasta el pueblo, y eso sí es una cotidianidad. Entonces va a repercutir en su salud, en su bienestar, pues mucho menos va a tener recreación, mucho menos va a tener salud. Sí, entonces es como eso tan pequeño que vemos todos los días se conecta con la economía nacional. Y pues si los salarios son bajos, ¿quién termina beneficiándose de unos salarios bajos? Pues los empresarios, ¿cierto? Entre menos salarios paguen, pues más grande será su ganancia. Entonces esas pequeñas cosas tan cotidianas, mire cómo se crece, y obviamente eso no le interesa ni a los empresarios, ni al capitalismo, ni al Estado, ponerlo en evidencia, pues porque eso movería el orden de las cosas, el orden de la economía, de la cual unos se están beneficiando. Eso por el lado de la economía. Y por el lado de la participación política hay una preocupación muy grande, y es que la mujer no solo ha sido anulada desde la discriminación, sino que también se ha ejercido una violencia física, psicológica, patrimonial hacia las mujeres, pues por el sistema patriarcal. Y la mujer campesina está en una situación mucho más compleja. En la ciudad, digamos que tenemos acceso a la justicia, entre muy comillas, porque también hay muchas dificultades, pero en el campo es cero. O sea, si la mujer no tiene el pasaje para ir a una cita médica, mucho menos va a tener el pasaje, la disposición y la capacidad de ir a denunciar a su compañero que la está maltratando, por ejemplo. Entonces allá en el campo y en las zonas entre más retiradas, el acceso a la justicia es nulo. Y pues los casos los hemos escuchado muchas veces en medios de comunicación, cuando una mujer sale a denunciar y el funcionario público le dice, no, me deje eso así, o concilie con el agresor, cosas como esas. Entonces una mujer que no tiene el quinto de primario, que escasamente tendrá el pasaje para devolverse, ¿qué puede hacer? Nada, devolverse y volver con el victimario y esperar a ver qué pasa. Eso es gravísimo porque se supone que los acuerdos de paz tienen una cosa que se llama enfoque territorial, es decir, que se construye con la gente. En este caso, si la mujer es violentada en su hogar, aparte de eso, un montón de discriminaciones en la sociedad, un montón de estereotipos, nunca va a participar en un espacio público. Y eso nos pasa muchísimo en las veredas. En las veredas uno hace una reunión y los que hablan son los hombres. Los hombres. Porque siempre son los que se les ha entregado la voz y eso. Y la mujer reparte el tinto. Y callar, y uno trata como de estimular, pues la verdad a nosotros no nos interesa y no creemos que esto es un problema de género, para nada. Ese no es el problema. Pero entonces sí hay que trabajar un poco con ellas la autoestima y tratamos de estimularlas a que hablen, pero es muy difícil porque está toda esa violencia pues familiar e histórica sobre cada una de nosotras. Entonces es muy difícil que la mujer hable. Hace un mes una ONG que se llama De Justicia sacó un informe sobre violencia sexual en los municipios priorizados para la implementación de acuerdos. Y la conclusión que ellos sacan es que después de que se firman los acuerdos y pues se continúa el proceso de paz, en estos municipios las cifras de violencia contra la mujer aumentan. Aumenta. Y tiende a aumentar. Que por el contrario no reduce. Entonces, ¿qué concluyen? Hombre, esto no es un problema solo de la guerra. La violencia contra la mujer no es un problema solo de guerra. Y de 10 casos, solo uno se denuncia.
Sí, o creo que menos. O Menos sea, entonces el asunto es, si una mujer es violentada en el espacio público y en el espacio privado, ¿cuándo va a tener esa mujer la capacidad y la fortaleza de tener voz? O de exigir sus propios derechos. Sí, por supuesto. Doctor David, el tema con el que inicia la doctora Jenny ahora, en el caso de la mujer campesina y diría yo de la mujer colombiana como parte fundamental de la producción y de la cadena económica de nuestro país, me pone a pensar que hoy en el mercado colombiano, a raíz de la globalización y los tratados de libre comercio, encontramos productos por cantidades a costos que no es capaz la producción colombiana y la industria colombiana de producir, que no es capaz de competir. Encontramos productos de China, de Tailandia, de Japón, a un costo casi que irrisorio comparado con el costo del mismo producto producido en Colombia. Y sabemos todos que provienen de una economía que se fundamenta en la mano de obra barata y esclavizando a sus trabajadores, porque las multinacionales buscan es eso, ¿cierto? Bajar costos a costa del, valga la redundancia, a costa del trabajador para poder vender barato. Que ahí esa es la ganancia. Y olvidamos que en Colombia, como le dice la doctora Jenny, tenemos al interior una mano de obra esclavizada, paupérrima y sin ninguna retribución, que es la mujer campesina y la mujer colombiana, que produce no solamente para su hogar, sino que también produce y ayuda a producir a la demás parte de la población. O sea, tenemos hoy, como usted le dice, doctora Jenny, la que produce y ayuda a producir ese aguacate, que tal vez ni siquiera puede comérselo, porque tiene que ayudar a venderlo para sustentar a su propia familia. Y tiene que darlo por cualquier precio, porque es perecedero. Yo al principio de esta entrevista, don Fabio, les comentaba sobre el dilema que tiene la Constitución en su fundamento, en su estructura, y es el dilema con el sistema, con el modelo económico y con la parte de derechos fundamentales para los ciudadanos. Y esa parte ahí, precisamente en esa, es donde se ve la disputa clara. Es decir, cómo se privilegia es la acumulación de capital, en este caso la producción de dinero en las empresas, en los empresarios agropecuarios, etcétera, y los derechos fundamentales después. O sea, de eso conversamos después. Y eso, llevamos desde el 91 en esa pelea y todavía hoy no se ha resuelto. Entonces, claro, cuando se privilegia vender ese aguacate barato, cuando se privilegia traer toda esa mercancía desde afuera, pues por supuesto es a costa de los derechos fundamentales de la población. En este caso, ¿quiénes están siendo más vulneradas? Las mujeres, los grupos indígenas, las comunidades LGTBI, los afrodescendientes o afrocolombianos, ¿cierto? La población campesina en general, esos son los que están pagando esa disputa entre modelo económico y Estado social de derecho. Ahora, en los últimos debates, como el que vimos esta semana en Teleantioquia, ahora que estábamos viendo uno antes de empezar el programa en Telecaribe, ya uno ve que los candidatos a la presidencia de la República están bajando el tono frente a la propuesta de hacer trizas el acuerdo de paz, y ya ellos están bajándose un poco y concertando. Ya el lenguaje es un poco más bajo, ya el lenguaje no es acabar con lo que se ha acordado, sino que simplemente algunos proponen mejorarlos, otros proponen la implementación paulatina, pero ya vemos que se está bajando el tono a eso de acabar de un tajo con esos acuerdos, y entonces ahí acabaríamos con lo que estamos hablando en el día de hoy, que es ese problema de género y sobre todo la participación de la mujer campesina como actor fundamental, víctima por años, no solamente del machismo, sino del conflicto armado en Colombia. Vamos a este corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con los invitados del día de hoy del Grupo Cavilante. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea.
que la lea. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Cavilando es el grupo de investigación que nos acompaña en el día de hoy desde el canal comunitario Amagá Televisión. Jenny Pino, socióloga, y David Sánchez, politólogo, integrantes de ese equipo que hace un trabajo importante, como lo que pretendemos hacer desde este programa, que es enseñarle a la gente a conocer sus derechos, para que puedan aprender a reclamarlos. Eso es todo. Y creo que usted lo mencionó ahorita, doctora Jenny, cuando usted decía, si las comunidades, especialmente la mujer campesina, que es el tema que nos convoca, no conoce siquiera que trajo la ley de los acuerdos de La Habana para ellos, difícilmente van a reclamar. Si no han podido reclamar lo que realmente ellos saben que tienen derecho. Si todavía estamos convirtiendo en este país, como le dice el doctor David ahora, en un país paternalista donde el Estado me tiene que dar todo, y algunos todavía se atreven a decir que vamos hacia el socialismo, que hace rato lo tenemos desde que empezamos, a que tenemos que seguir un político para que me dé, a que me tienen que dar el cuaderno, a que me tienen que dar la alimentación, a que me tienen que dar las tejas, a que me tienen que dar el cemento, a cambio de un voto. Hace rato venimos con eso, disfrazado. Entonces, si la mujer campesina no conoce siquiera qué fue lo que se logró en La Habana para ellas, para mejorar su calidad de vida, difícilmente podrán reclamarlo. Y ese es el trabajo de ustedes. Eso es lo que ustedes hacen en la región. Sí, precisamente lo que nosotros hemos estado llevando es como todos estos mensajes. Pues obviamente en el lenguaje de la gente, en el lenguaje de las mujeres, y ha sido un trabajo muy difícil porque el nivel educativo es muy bajo en las mujeres, además cosas tan básicas como para poder asistir a un taller, pues que el esposo le dé permiso, y el asunto es que algunos hombres no entienden la importancia de esto. O sea, esto, si se logra realmente, todo es reforma rural, los planes de sustitución de cultivos ilícitos donde hay cultivos de hoja de coca, es un beneficio para el campesinado en general, para las familias campesinas, ¿cierto? Pero entonces todavía pues está ese machismo que le da miedo que la mujer, como dicen ellos, despierte. Y aquí no estamos buscando que la mujer pelee con el hombre, estamos buscando es que cambiemos las condiciones de este país. Es un trabajo que nosotros creemos que es un trabajo generacional, es un trabajo bien complicado, que nos va a llevar muchísimos años, pero hay que hacerlo y hay que seguirle trabajando principalmente con los jóvenes, hombres y mujeres, para que entendamos que esa sociedad debe transformarse. ¿A qué tiempo están programados, doctora Jenny, esos logros? ¿A qué tiempo los alcances de los acuerdos de La Habana y esos recursos provenientes de esos logros que se hicieron? O sea, podemos pensar en que eso ya como parte de la Constitución es perecedero, es perenne. O sea, ya no tendríamos que decir que estamos sujetos a las decisiones y las voluntades de un gobierno de turno. Pues lo concreto ahora es que están construyendo los planes con enfoque territorial, que se supone que se harían del año pasado a este año, y es la planeación a 15 años. Es decir, ese presupuesto en que... ¿A 15 años? Sí, a 15 años. Ese presupuesto en qué se va a invertir. En ellos llaman 8 pilares, que es salud, educación, infraestructura. No recuerdo los 8, pero son pues como lo básico que necesita la comunidad, y está pensado a 15 años. Y doctor David, y antes de que me olvide, ese trabajo que hacen ustedes, que hace el grupo Cavilando, y uno dice socióloga, politólogo, lápida. En un país donde todavía hay actores que no han querido aceptar que estamos ya no en un proceso de paz, sino que ya estamos disfrutando, entre comillas, de una paz con la FARC, que algún día de pronto se logrará con el ELN, pero con la FARC
ya se ha logrado algo y fruto de ello todo lo que usted dice, doctora Jenny, es lo que se está implementando y los recursos que ya se han destinado y la cantidad de militares y civiles que no han muerto gracias al desarme. Entonces, con ese grupo de personas que no han querido aceptar todavía esta realidad, vemos que ya hoy más de 30 líderes sociales han sido asesinados por acompañar comunidades. A ustedes de pronto no les da temor o no los ven como esos líderes sociales que vienen a revolcar aquí al pueblo porque les vienen a enseñar a decirle a las mujeres campesinas, ustedes aquí tienen unos derechos, ustedes aquí tienen una plata y ustedes tienen que aprender a reclamar. Hay dos cosas. Yo primero precisaría la pregunta que le hacías ahora a la compañera Jenny con respecto a la duración en el tiempo de la implementación de los acuerdos. Según las lecturas que nosotros le hemos hecho a los acuerdos, hay alrededor de 60, 70 artículos de la Constitución Política de 1991 en los acuerdos de La Habana. Si ya estaban desde el 91, ¿por qué hoy los tenían que acordar? Se supone que los tuvieron que haber implementado en ese tiempo y llevamos 30 años casi de la Constitución, entonces eso nos da también una idea de cuál es la voluntad del Estado colombiano realmente de cumplir con garantías de derechos fundamentales, derechos humanos para los ciudadanos. Lo segundo, que también tiene que ver con esto y es con el miedo pues, que nosotros nos da. Este país es tan intolerante y es tan particular que defender la Constitución es subversivo. Es un peligro. Y lo que nosotros no estamos en este momento hablando de que vamos rumbo al socialismo, de que vamos a derrumbar el Estado opresor, no estamos diciendo nada de eso, al contrario, estamos diciendo vamos a cumplir la Constitución y la ley, vamos a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia en todos sus rincones, hombres, mujeres, niños, indígenas, afro, en todos los sitios del territorio nacional. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y entonces nosotros buscamos organizarnos y compartir esa organización en distintos lugares de Antioquia y de Colombia, pues para que la gente se organice y pelee sus derechos constitucionales. Eso es lo que nosotros hacemos. Pues miedo, claro, siempre hay porque estamos en Colombia, pero hay que hacerle. Y doctora, ¿y cómo lo reciben a ustedes? Las autoridades locales, la misma comunidad, cuando van a esos territorios, sobre todo que han sido muy marcados, fueron muy marcados en la violencia y en esa confrontación armada que hubo, ¿cómo lo reciben a ustedes? ¿Tienen el apoyo, tienen el respaldo o encuentran siempre alguna resistencia y les toca empezar entonces ir suavizando para poder lograr el objetivo? Don Fabio, nosotros como grupo no somos solo profesionales en abstracto, sino que también tenemos una ética y consideramos que nos debemos también a los demás, es decir, no somos importantes por sí solos, sino que los demás han aportado, por ejemplo, en mi caso que soy de una universidad pública, a que yo pueda estudiar, porque con los impuestos se pagan esos cupos que a nosotros nos dan en la universidad. Sí. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer de poder haber estado en la universidad es devolver ese conocimiento, devolver ese trabajo. En ese sentido, nosotros hemos sido muy honestos con nuestro trabajo, muy claros y con toda la institucionalidad, comunidad, donde nosotros hablamos y queremos aportar, siempre somos muy claros, esto somos, esto pretendemos. Y nuestros argumentos son estos y no nos preocupamos de estar como generando solamente amistades aquí, amistades acá y con engaños, eso no ha sido nuestro interés. En ese sentido hemos tenido muy buena comunicación con todo el mundo, con la institucionalidad, con las organizaciones campesinas, con las universidades. Obviamente hay personas que sí, que hacen choque, pero en general esa honestidad, partiendo de lo que queremos y lo que somos, nos ha ayudado realmente a poder trabajar. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, en Dabeiba no ha sido solo con las comunidades, ha sido también con la institucionalidad. Ustedes tienen otras actividades, otros empleos, algunos ingresos diferentes, porque me imagino que uno no se muere de hambre en este país defendiendo comunidades honoris causa, pues, y la filantropía no es el objeto, ¿cierto? No creo que uno tiene que tener otra actividad. ¿Ustedes tienen alguna financiación? Ustedes de pronto, aparte de que lo que dice la doctora Jenny, que es fundamental y ojalá que en el país
no solamente fuera voluntad, sino obligación que los estudiantes de las universidades públicas retribuyan su conocimiento hacia las comunidades. Nosotros lo ¿tienen hacemos. financiación de algo o Por contratan supuesto. con el gobierno también? Nosotros lo hacemos a través de investigaciones de la universidad. Ajá. Entonces trabajamos como investigadores De de la las universidad. universidades Ajá. y al mismo tiempo pues aprovechamos para hacer esa... Ajá. Y también en territorio, nosotros precisamente tratando de no caer en ese paternalismo que criticamos, tratando de ser coherentes también con nuestra política, nuestras ideas, en territorio siempre les solicitamos a las asociaciones campesinas o organizaciones de mujeres que hagamos siempre una contrapartida. Es decir, nosotros podemos gestionar una parte de los recursos, ellos como comunidad gestionan otra parte, para que así logremos las cosas. Siempre hemos hecho esa doble vía, siempre, porque entendemos que es un apoyo que nosotros damos, es una necesidad que ellos tienen, pero en algún momento ellos también nos pueden apoyar a nosotros, así sean campesinos o sean indígenas, o sea, el conocimiento, en algún momento hacer intercambios con otras comunidades. O sea, tratamos de que entre todos construyamos las ideas, lo económico, lo logístico, entre todos resolvamos todo, porque si no consideramos que caeríamos en eso que estamos criticando, que es el paternalismo. Entonces, que a pesar de ellos, entonces yo cómo les resuelvo. Y eso pues no es nuestra apuesta como grupo de investigación ni no es nuestra ética. Y yo sí quería decir otra cosa, que si nos da miedo o no nos da miedo, pues seguramente sí nos da miedo. Pero esta sociedad está en un caos y en una situación tan dura, y el hambre por malas decisiones, por corrupción, eso nos indigna y eso nos da la valentía de decir no, hay que decirlo. Y nosotros estamos seguros de que mucha gente está pensando eso. Lo que pasa es que nos autocensuramos y eso fue lo que nos enseñaron, a callarnos. Entonces alguien o algunas personas tenemos que levantar la voz para poder que esas otras personas también digan lo que están sintiendo. Y Hay una han frase- tenido ustedes ese respaldo y esa aceptación en la autoridad cuando ustedes, por ejemplo, vienen a ayudar a gestionar un proyecto que ustedes saben que una mujer campesina, un grupo de campesinos en Dabeiba, por allá en una vereda bien lejos del casco urbano, no tienen ni siquiera conocimiento de esas materias como ustedes decía, ahorita en veces ni primaria tienen, pero entonces ustedes le ayudan a elaborar el proyecto apalancados en esos recursos del proceso de paz. Han tenido esa aceptación, ese recibimiento de las entidades que manejan pues, el bolígrafo y firman los cheques, el que da la plata. Tienen ese respaldo. Bueno, yo lo que diría ahí es que hemos servido de puentes. Ajá. Hemos servido de puentes, por supuesto, para que las organizaciones campesinas de base, o sea, es decir, en los territorios, conversen con el nivel nacional que toma esas decisiones, con la Agencia de Renovación del Territorio, o con la Gobernación, o con consejos municipales, o con alcaldías, pero esas voluntades políticas a veces no son tan claras, pues ya para la ejecución de recursos como tal. Eso es más complejo porque lo que conversábamos ahora también, el tema de la burocracia, de los intereses políticos, de la ejecución de los recursos, eso también implica otras cosas. Sin embargo, la gente sí cada vez más entiende la importancia de verificar la ejecución de esos recursos y de cómo también ponen a conversar sus necesidades desde las organizaciones con lo que las instituciones municipales, departamentales o las ONGs también quieran hacer en sus territorios. Y estando tan cerca, doctora Jenny, ya para terminar, que nos agota el tiempo, ya estando tan cerca un proceso electoral que casi que dura un año, porque venimos casi que hace un año en el proceso electoral, primero con representantes de la Cámara y senadores, ahora con presidenciales. Estando tan cerca a un proceso electoral, no es más dificultoso llevar esas propuestas a las comunidades campesinas, de ir al campesino. Ahí vienen otra vez los políticos que nada más se acuerdan cada 4 años. No, pues nosotros no, porque nosotros llevamos 10 años como grupo y pues individualmente cada uno también tiene en su barrio, en su vereda, cada uno también tiene su proceso. Entonces nosotros hemos sido muy constantes en el trabajo que hemos hecho. Nosotros personalmente no apoyamos, hasta el momento no hemos apoyado el asunto electoral, respetamos eso, pero hemos sido
muy claros en que una cosa es el proceso comunitario, el proceso organizativo, y otra cosa son el asunto electoral, que obviamente se cruzan y los líderes pues también tienen sus preferencias y bueno, eso está muy bien y nosotros respetamos eso. Pero nuestra permanencia en el territorio, todo eso ha demostrado que nuestra intención no ha sido esa y eso ha funcionado bien. Y efectivamente es política, porque la política es el arte de servir. Y eso es una política de Estado, es una política que ya está inmersa en la Constitución, el acuerdo de paz ya son política, muy distinto a la politiquería, que es el aprovechamiento de eso para beneficio propio. Exacto, eso es muy diferente. Muchas Muy gracias, diferente. doctor David, muchas gracias, doctora Jenny, y nos despedimos de los televidentes, del canal comunitario Amagá Televisión, de los demás canales que son socios del canal de Asociación de Redes del Suroeste, Redes Sur, y esperamos volver a tener acá en otra oportunidad hablando de temas muy importantes. Hoy hablamos solamente de un tema que es la participación de la mujer campesina dentro de los acuerdos de paz. Vienen otros actores fundamentales que debemos de hablar de ellos y ese magnífico trabajo que ustedes hacen a través de ese grupo de investigación que las universidades públicas están patrocinando y están ayudando a difundir por todo el territorio. Doctora Jenny. Bueno, no, muchas gracias. Espero que les haya quedado muchísimas inquietudes y ideas y bueno, que se haya movido un poquito como esa cabecita un poco. Sí, doctor David. Don Fabio, muchas gracias. Amagá Televisión, al programa En Derecho, muchas gracias por invitarnos. Los invitamos entonces a que nos sigan en la página web www.cavilando.org y el grupo de Facebook Cavilando. Todo el que tenga que enseñarnos, de todo el que podamos aprender, será bienvenido, no solamente al canal, sino a nuestro municipio. Muchas gracias a Cavilando, un saludo a los demás compañeros y a su director, que nos ha acompañado en otras oportunidades y esperamos volverla a tener nuevamente en nuestro programa. A ustedes, muchas gracias por estar atentos a nuestro programa y hasta otra oportunidad.